8 en punto de la noche del 11 de abril del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos a estudiar la palabra, a aprender a inquirir. Sean todos en esta hora bienvenidos. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Muy buenas noches, Marlecita, ¿cómo te encuentras? Livia, Yadira, Ramoncho, Marelvis y el combo santo que anda por allá en la casa de Marelvis. Saludos, Dios les bendiga, buenas noches. Edelmira, buenas noches. Manuel, Juliet, Olfa, ¿cómo están? Hola, Livia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pero prendan las cámaras, déjense ver la carita un ratico. Buenas noches a todos. No, ¿cuál buenas noches? Prenda la cámara, oiga. Bueno. Hola, Jorgito, en Ecuador, el Señor te bendiga, qué alegría. Bueno, les tengo una buena noticia. Hoy va a ser una reunión especial. Llevamos 3 años estudiando la Biblia y hoy va a ser una reunión muy especial, atípica. ¿Por qué? Desde hace unos días, casi unos 6 meses para aquí, el Señor nos viene hablando en la mañana y en la noche viene confirmándolo. Y en la mañana vuelve y nos habla lo de la noche y en la noche y vamos a la par. Que es impresionante que estamos estudiando en las noches el Tabernáculo de David. Hoy es el video número 59. El segundo video del tema del altar del incienso. Para aquellas personas que no han visto nuestros videos, los invito para que vayan a YouTube, a la Escuela de Formación Bíblica Integral, y pueda aprender acerca de esto que ven en pantalla. El Tabernáculo de David. La amalgama entre el tabernáculo del testimonio, el Padre Nuestro y la armadura de Dios. Y ya nosotros hemos aprendido durante 58 videos anteriores acerca del Padre Nuestro, del altar del holocausto, todo esto que usted ve acá. Y estamos hoy en el altar del incienso. Hoy es el segundo video del altar del incienso. Pero ¿qué es lo atípico? ¿Qué es lo diferente hoy? Y es que hoy, en la noche, por primera vez, vamos a unir las dos clases. Vamos a ver el video 59 del tabernáculo, pero vamos a ver el video, vamos a hacer el estudio de mañana en la mañana. Entonces mañana no hay, sí, mañana hay, pero vamos a estudiar también, 1 de Samuel, capítulo 3, el segundo video. Y vamos a hacer una amalgama entre los dos. ¿Por qué? Porque anoche, por ejemplo, estudiamos que el altar del incienso, según Efesios capítulo 5, vámonos para Efesios capítulo 5, ¿sí? Efesios capítulo 5, yo abrí WhatsApp, qué pena con ustedes. Biblia, Efesios capítulo 5 dice, a ver, ¿dónde están los que leen la Biblia? Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Anda, no encuentro la Biblia, ¿tú crees? La Biblia. Ya la encontré. Andad en amor. Versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? En olor fragante.
Y anoche nos hablaba el Señor que debemos nosotros ser como Jesús, presentar nuestras oraciones, que son el incienso que hoy sube al cielo, la oración nuestra, en olor fragante. Es más, nos decía también que precisamente más adelante habla de la luz y habla de que nosotros andábamos antes en tinieblas, versículo 8, mas ahora somos de la luz. Somos del Señor porque estamos en la luz. Y mire la diapositiva. Y es interesante que en la diapositiva la luz también está en el mismo lugar del altar del incienso, que es en el lugar santo. Bueno, hasta aquí vamos bien. Ahora alguien me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver lo atípico? Es que esta mañana, ¿sí?, estuvimos hablando que había una guerra de largo tiempo entre la casa de David y la casa de Saúl. Marre, ¿levantaste la mano? Sí, mi hermano, es que yo no sé, será porque como decía, no sé dónde está la Biblia, no entendí nada de lo que dijiste ahí en ese preámbulo. Bueno, ¿Y qué versículo leíste? Efesios 5, que ayer lo leímos, que debíamos oler rico delante de Dios, porque hay gente llena de odio, como dice Oseas capítulo 9, versículo 8, que en la casa de Dios, en el templo, había odio. Y hablamos de Efraín, ¿se acuerdan? Que hablamos de cómo Efraín representaba las 10 tribus del norte y decidió unirse con el rey de Asiria, decidió atacar a su hermano Judá, y por eso en Isaías, capítulo 7, Dios le dice, 65 años, ¿qué va a pasar? Voy a desaparecer a Efraín y a Israel. Y por eso vino el rey Salmanasar, segunda de Reyes capítulo 17, y se llevó las 10 tribus del norte y hasta hoy no volvieron. ¿Por qué? Por el odio, la rabia. Entonces nos vamos a dar a la tarea de estudiar el error de Efraín, del problema de haber odio y rabia en nuestras vidas, porque el odio hace que nuestro incienso huela ¿a qué? A feo. Miremos por ejemplo un momentico que ayer hablábamos de Isaías capítulo 1, y mire lo que dice Isaías 1, interesantísimo. Y ayer el Señor nos mostraba que precisamente el versículo 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, estoy cansado de que ustedes me traigan incienso. Ya no hay que quemar incienso delante de Dios. Por eso la Biblia en Apocalipsis capítulo 15 versículo 5 dice que el incienso ahora, capítulo 8 versículo ¿qué? El 15 de 5 dice que el tabernáculo está en el cielo. Capítulo 8 versículo, a ver, alguien que me ayude, el incienso ardiendo, creo que es el quinto ángel, no, ya se me perdió. A ver, bueno, no todos lo sabemos, busquemos. Déjenme busco aquí rápidamente. Eso está en Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. No lo vi, estoy en el 8. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso hoy es que las oraciones, dice el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el problema es que si somos como Oseas, llenos de odio, ese incienso huele feo. Por eso en el altar del incienso, que es el quinto punto, aparece que, mírelo bien, y perdona nuestras deudas
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza solo piensa en ¿qué? El yelmo de la salvación. Nuestra cabeza no piensa sino en salvar a todo el mundo. Y me es necesario que sigamos la clase de mañana, la pasemos por esta noche. Bueno, digamos que esta noche, no sé el Señor qué querrá mañana en la noche. Pero no sé si ustedes acuerdan que esta mañana leímos el primer versículo del segundo libro de Samuel, capítulo 3, y el Señor dijo, quédense ahí. Y estudiamos ese primer versículo, que los problemas hacen que nosotros nos fortalezcamos si somos de la casa de David. Para los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito, Romanos 8:28. Pero hay gente que no es como la casa de David, sino como la de Saúl, que los problemas lo debilitan. Por ejemplo, mire un ejemplo grandísimo, este ejemplo grandísimo de Jesucristo. Jesucristo, que es hijo, nieto, nieto de David. Se le dice hijo de David porque desciende de David, desciende de Abraham. ¿Qué hizo Jesucristo? Cuando fue apaleado, azotado, cuando fue escupido, cuando él le tapaban los ojos y lo golpeaban en la cara, ¡pum! Y después le decían, a ver, profeta, di quién fue el que te golpeó, a ver, profetiza. La humillación. Y no solo eso, sino que lo llevaron por la calle. ¿Y Jesús qué decía? En silencio. Póngale cuidado. Esta mañana estudiamos eso. Los problemas hacen que nos fortalezcamos. Y Jesús, después de ser levantado en la cruz, con huecos en sus manos y en sus pies, ¿sabe qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús no agarró odio, no agarró rabia. Mire, aquí por más santos que nosotros seamos, le aseguro que si nosotros nos hubieran hecho lo de Jesús, nosotros estaríamos diciendo, hijos del diablo, el Señor los reprende y los va a mandar para el infierno a todos ustedes, les aseguro. ¿Verdad o no? Ninguno de nosotros haría lo que hizo Jesús. Ahora sí lo podemos hacer porque Él fue el ejemplo. ¿Qué hizo el problema? ¿Qué hizo la necesidad? Produjo en Jesús ¿qué? Olor fragante. Por eso Efesios dice que debemos ser como Jesús. ¿A qué hueles hoy? Dígame la verdad. ¿A qué huele tu corazón hoy? ¿A qué huele tu oración hoy? ¿A rabia, a dolor? ¿Cuántos tienen en su corazón rabia, odio y no quieren perdonar a una persona? Tranquilos, el Señor sabe eso. Vaya ante el Señor. Y hoy necesitamos leer el estudio de la mañana también. Vamos a seguirlo esta noche porque se nos unió. Y es que terminamos en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a seguir leyendo para que ustedes vean cómo el odio acaba con congregaciones y naciones. El odio de Efraín, el odio de Benjamín, de las 10 tribus del norte, porque David ya había sido coronado en la tribu de Judá, no se le querían unir. Y Abner, que es sobrino de Saúl, no quería obedecer a David y había puesto a Isboset como rey de las 10 tribus del norte. Ya hay una nación dividida. Ya ahí comenzó la división. Y Abner empieza a pelear con el general Joab de David. Entonces la casa de Saúl, representada en Abner, y la casa de David, representada en Joab, comenzaron a matarse unos a otros. ¿Y cuál es el problema? Que un hermano de Joás, llamado Asael, se le pega a Abner. Y Abner le dice, ¿usted qué viene a hacer, mijo? Si usted es hermano de Joab, váyase de aquí.
Y le dice, no, no me voy. Y le dice, váyase porque lo puedo herir. Y si yo a usted lo mato, ¿cómo voy a verle la cara a su hermano? ¿A su hermano qué? Joab. Joab. Y lastimosamente, este muchacho llamado Asael no quiso obedecer y Abner lo terminó matando. Póngale atención al odio, a lo que es la rabia, el dolor y lo que produce. ¿Quién lee, por favor? Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Leamos el versículo 1 y seguimos en adelante. Que esta mañana leímos solo el 1. Dale. Segundo libro de Samuel 3. Sí, señor. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Subtítulo: Hijos de David nacidos en Hebrón. Y nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Chileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmal, rey de Jesús. El cuarto, Adonais, hijo de Adonías. La palabra Adonai es rey de reyes en hebreo. Adonías. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Oye, uno con cada señora. Claro, era el rey, tenía plata, mija, para mantener 20 familias si quería. Dale. El sexto, Itreán, de Egía, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. 6 hijos, 6 esposas. Viene otro título: Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Hasta ahí un momentico. Entonces veamos algo del temperamento y la personalidad de Abner. Aquí hay un problema. ¿Cuál? Recordemos que en el capítulo anterior, David miremos aquí el mapa un momentico, David es proclamado rey, pero no en toda Israel, únicamente en las 2 tribus del norte, Judá y Simeón. Mientras que Rubén, Gad, Benjamín, Efraín, Dan, la tribu de Manasés, Isaacar, Zabulón y Neftalí y Aser, no siguieron a David, sino que ellos decidieron, los encabeza Abner, porque Abner era la mano derecha de Saúl. Y coge a este Isboset y lo pone como rey. ¿Quién es el rey? Natural y ante la gente Isboset, pero el que manda es Abner. Isboset es un títere. ¿Cuál es el problema? Que Abner tomó una decisión. ¿Cuál?
Saúl había tenido una concubina, eso quiere decir una de las mujeres de él, que no tienen derechos legales, pero son mujeres de él. Y Abner, ¿sí?, se llegó a la concubina. Entonces Isbosef, el rey, le dice: ¿usted por qué se ha llegado a las mujeres de mi padre? ¿Y qué sucedió? Que Abner saca la arrogancia. Oiga, y le dice: agradezca que lo puse a usted por rey. ¿Qué viene a hablarme usted? Si yo lo puse por rey. Y ese es el problema, que Abner cree que puede abusar y tomar las leyes en su mano porque tiene el poder. Pero el problema, ¿cuál es? Que Abner se metió con la mujer del rey muerto, con una de las mujeres del rey muerto, y eso no estaba bien visto ante los ojos de la familia. Isbosef, que es el rey, le llama la atención y Abner lo calla, porque aunque Isbosef es el rey, fue Abner el que lo puso como rey, y Abner es un general. Pilas con esto, miren el temperamento de Abner, miren las características que él cree que puede hacer lo que se le viene en gana. ¿Por qué? Porque pone reyes y quita reyes. Muy parecido a la vida nuestra hoy, ¿no? En Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, donde usted quiera. Los que ponen al presidente son los que hacen lo que quieren y son intocables. Ese cuento de la corrupción y ese cuento de oído esta palabra, privilegios. La palabra privilegios es una palabra compuesta. Privi, que viene de privado, y legios, que viene de legos, de leyes, leyes privadas, leyes para ellos. Entonces usted se da cuenta que aunque la persona es culpable, aunque la persona merece estar en la cárcel, no lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque tiene poder. Eso es antiquísimo. Y eso es lo que pasó con Abner aquí. Abner cree que puede hacer lo que quiere y le dice y amenaza al rey. Le dice: mire, yo usted lo puse por rey. Agradezca que no le entregué el reino a David. Y Isbosef le toca quedarse callado. Siga, mi hermana Marle, por favor. Versículo 8. Se enojó Abner. ¿Acaso soy yo de la tribu de Judá y trata como perros a la tribu? Mire el orgullo y la vanagloria. Y le dice: yo hice misericordia con la casa de tu padre, con tus hermanos. ¿Te entregué en manos de David? No. Y ahora tú, mire, me llama la atención que dice el texto: y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Ah, no, pues, tras de que él fue el que la hizo, ahora le echa la culpa ¿a quién? A la mujer. ¿Se acuerdan de la mujer que le presentaron a Jesús por ser adúltera? ¿Cuánto la recuerdan? Y entonces le llegan y Jesús está inclinado en tierra escribiendo con el dedo. Y le dicen: aquí hay una mujer adúltera. Y la ley dice que hay que apedrearla. Y el Señor escribiendo con el dedo en la tierra. ¿Y usted qué dice? ¿La apedreamos? Jesús, que se conoce la ley. ¿Sabían ustedes que la ley decía que había que traer al tipo también para apedrearlo? ¿Por qué no lo trajeron? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué no traen al hombre también? Y cuando Jesús les dice: mire, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sabe qué les está diciendo? El que no haya hecho lo mismo, tire la primera piedra. Todos ustedes son igualitos. No a la mujer, son igualitos a ese que se acostó con ella y ustedes lo escondieron. Y por eso cada uno se fue. Y aquí el problema es que Abner hace lo de Adán, ¿se acuerdan? Que el Señor le dice a Adán: ¿y qué fue lo que tú hiciste? Te mandé que no comieras del árbol prohibido. Y Adán dice: la mujer que tú me diste
O sea, la culpa es suya. ¿Por qué? Usted me dio a Eva y ella fue la que me dio a comer. Y Abner es de esos tipos que trasladan el pecado, ¿no? No, yo no tengo la culpa. Eso fue ella que me incitó. Y así hay gente que dice, pero yo no tengo la culpa, no es que me incitaron, yo era tan débil que caí. Siga creyendo. Sigamos leyendo. Mucha atención. Versículo 9, mi hermana. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? Ya eso lo leímos. ¿Cierto? Así haga Abner y no añada, como ha jurado Jehová a David, no sea así con él. Sacar la cuenta, son las 25. Sí, perdón. Trasladando el reino, o sea, agradezca que no le trasladé a Israel a David. Miremos un momentico el mapa, por favor. Este mapa no se nos olvide, este mapa. Estas son las 12 tribus de Israel, pero hay una división. Estas 10 del norte están peleando con las 2 del sur. David es de Judá. Y estas 10 no aceptan a David. Abner, que era mano derecha de Saúl el rey, cuando muere, le da el reinado a Isboset. Pero David tiene que ser el rey. ¿Listo hasta ahí? No se les olvide. Por eso dice, le voy a agradezca que no le traslado el reino a los de Judá. Versículo 11, y Isboset no le puede decir nada a Abner porque le tiene miedo. Versículo 12, ¿qué dice Marle? Entonces envió Abner mensajero a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijese, haz pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa le pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Un paréntesis pequeño, esa Mical, hija de Saúl, era la mujer de David. Años atrás, cuando Saúl vivía y quería matar a David, Saúl dijo, lo voy a casar con mi hija, lo voy a hacer general, y los filisteos, los amorreos, los cananeos, se van a ir a él para matarlo porque saben que él puede llegar al trono. Saúl casó a David con Mical para que lo mataran. Y David cuando huyó dejó a Mical allá. Ahora le dice a Abner, bueno, vamos a hacer un pacto, pero ¿sabe qué? Tráigame primero mi mujer. Como dijo Marlecita, uno con cada diferente, bueno. En esa época, ¿sí? Lastimosamente, aunque no era por la ley permitido. Miremos un momentico Deuteronomio 18. Váyanse para Deuteronomio 18. Ya les digo exactamente el texto. Porque hay alguno que me dirá, pero yo ahora puedo también tener muchas mujeres, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 17. Versículo, ya les digo el versículo, 17, versículo 16 y 17, ¿qué dice? Léanlo por favor. Hablando del rey, ¿no? Amén. ¿Qué dice? Deuteronomio 17. Versículo 14, desde el 14 por favor. Dice la selección de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres,
para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Hasta ahí. Mire la diferencia del rey que Dios quiere al rey que existe. ¿Cuál es el problema? Lean un poquitico más atrás en el capítulo 3, versículo 2. Los hijos que le nacen a David. Le nace uno, Amón, de Ainomán Jezreelita, la primera mujer. Le nace otro de Abigail, segunda. Le nace el tercero, y subrayenlo por favor, que más adelante nos vamos a dar cuenta de este error. Absalón. Maaca, la mamá de Absalón, es hija de un rey que no es de Israel. Y recuerden que los israelitas tenían prohibido emparentarse con otras mujeres. Este Absalón más adelante le va a sacar canas a David. Lo va a intentar matar. Otro hijo con Agit. ¿Sí? El quinto hijo con Abital. Otra mujer. El sexto de Egla. Otra mujer. Van 6. 6 mujeres diferentes. Y mandó a llamar la séptima. Marle, ¿cómo la viste? Bueno, se perdió la conexión. Parece que se perdió la conexión. Esperemos. Ay, Señor. Lastimosamente se perdió. Espérense que se había perdido la señal. Por favor, prendan las cámaras si son tan amables. Que es que no veo a nadie y me quedé hablando solo. ¿Me pueden decir hasta dónde escucharon? Bien, la mía está prendida, la de Manuel está prendida, la de Jorge está prendida, la de Carlos está prendida. Sí, no, aquí me dice que es inestable la conexión. ¿Hasta dónde me escucharon, por favor? Está prendida con No Tiene mala señal. Yo tengo mala señal. Ok, bien. ¿Hasta dónde me escucharon? Estábamos hablando de los hijos que tuvo con cada mujer. Y entonces tiene 6 mujeres, 6 hijos, y mandó a llamar una séptima mujer. Pero el problema es que ya la Torá, Repite que no te entiendo nada. llevaba ya 6 hijos, 6 mujeres con 6 hijos con 6 mujeres diferentes, y manda a llamar a la primera mujer, las que ya van 7 entonces. Pero ya la Torá, desde Moisés, lo prohibía. Hoy hay hombres que se escudan en que pueden tener las mujeres que puedan mantener, porque la Biblia lo enseña. Ojo con eso, porque Primera de Corintios, capítulo 7, ¿qué dice? Léanlo por favor. Primera de Corintios 7. Dice claramente, ¿sí? Versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, una, y cada una tenga su propio marido. Ya la poligamia en el Nuevo Testamento no está bien recibida, no es aceptada. Hay que tener orden. ¿Estamos? Bueno, sigamos entonces. Dígame por favor el artículo que leyeron ahora. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dice la Biblia ahí más adelantico que es mejor casarse que estarse quemando, ¿oyeron? Cásese, saque familia. Bueno, sigamos. Eso no estaba bien. Y lo que hizo Abner, peor todavía. Entonces Abner le dice a David, vamos a hacer pacto. Mire la soberbia con que le habla, ¿no? Te voy a devolver el reino. Le dice, versículo ¿qué? Me perdí. Vamos por el 13. Haré pacto contigo. Pero en el versículo 12 le dice, ¿de quién es la tierra? Haz pacto conmigo y he aquí que mi mano, está hablando Abner, estará contigo
para volver a ti todo Israel. Está prometiendo devolverle a todo Israel. Pero David ya viene cometiendo unos errores. Y Abner peor. Sigamos, versículo 13. Ah, ya lo leíste. Voy a hacer pacto, pero tráigame a Mical primero. Bueno, versículo 14. ¿Qué dice? Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. ¿No entendí ahí? ¿Qué no entendiste? A ver, cuando Saúl cuando Saúl le dice, cásate con mi hija Mical para que seas de mi familia, porque Saúl quería matar a David. Sí, pero no, sí. Entonces le dijo, bueno, tráigame 100 prepucios de los filisteos. O sea, eso es todo bien. O sea, que cosa seria. Y David va a matar a 100 filisteos y le trae los prepucios. Pero en el 15 dice, entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Claro, no y ve su que marido fue con ella. Ya ella tenía otro marido. Claro, se la habían entregado a otro tipo porque David se había ido. David había dejado, ¿cómo se llama? Había dejado el terreno. Vamos a leer un momentico. Primero de Samuel 18:27. Devolvámonos al 18, al libro anterior, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 27. ¿Qué dice? 18. Samuel 18. Desde el 14, desde el 14. El 14. Sí. 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. David se casa con Mical. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida por la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé, pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo:
Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Hasta ahí. Mire, Marre, miren todos, recuerden que estamos hablando del altar del incienso y de cómo el odio hace que nuestro incienso huela horrible delante de Dios. Nótese que Saúl siempre odió a David y Saúl lo quiere casar con una de sus hijas para matarlo. Ahora, David cumple el requisito y trae el doble de los prepucios. Pero ¿cuál es el problema? Que Saúl comenzó a perseguir a David y David le tocó huir, no se llevó a Mical. Como David huyó, a Mical se le entregaron a otro hombre. ¿Estamos claros? Y Mical fue entregada ¿a quién? Fue entregada a Paltiel, hijo de Lais. Como David huyó y Mical necesitó marido, se la dieron a otro. ¿Me dice entender, Marle? Pero como David dice, devuélvanme lo mío, que ella es mía, entonces Isboseth se la quita a ese hombre y se la entrega a David. Yo les voy a ser muy sincero, aquí ya hay cosas raras. Uno, David ya se casó con una mujer que no es de Israel, con la hija de un rey, y tienen un hijo llamado Absalón. Ya los que conocen la Biblia dicen, con razón ese Absalón quiso quitarle el reino a su papá y le sacó canas a su papá. Otra cosa, David, como si ustedes leen bien, la Torá no está por ningún lado. Si ustedes leen bien, la Pascua no se celebra. Es más, la Biblia misma dice, por allá en Reyes, déjenme buscarlo, Reyes, déjenme buscarlo, que desde José no se celebraba la Pascua, ¿sí? Porque si leemos, recuerden que hemos leído Deuteronomio, José, Jueces, milimétrico, y no celebraban la Pascua, ¿sí? ¿Por qué? Porque se había olvidado la ley, ¿sí? Déjenme buscar, Segundo de Reyes 23-22, alguien que lo lea, por favor. Mire, yo he hablado con judíos esto y se quedan asombrados porque ellos pensaban que David tenía una copia de la Torá, como lo dice también Deuteronomio 17, que no alcanzamos a leerlo. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 22. ¿Qué dice, por favor? ¿Quién lo lee? Segundo de Reyes, Amén. capítulo 23, versículo 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. ¿Qué fue lo que pasó? Que la Torá estaba desaparecida. Y cuando el rey, dígame si es Jehú, por favor, ayúdame, ¿cómo se llama ese rey Jehú? Josías. Encontraron la Torá, se la llevaron a Josías y empezaron a leer, y Josías dijo, pero esto no se celebra, hay que celebrarlo. Mire, desde Josué la Torá perdida, y ese es el problema, que David no conoce la Torá. Saúl nunca leyó la Torá y están cometiendo error tras error, tras error, tras error. Por eso la Biblia dice que la Torá Dios la abolió, la ley la quitó. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 18, por su ineficacia y por su, se me olvidó el otro nombre, la ley fue quitada. Debilidad, gracias. Su ineficacia y su debilidad, la ley fue quitada. Sigamos leyendo. Abner
Vamos. Va ante Paltiel y le dice, mijo, ya perdió la mujer, el marido la amaba. Ahora vamos a darnos cuenta que esta mujer fue un dolor de cabeza para David más adelante. Pero leo desde el 16, desde el 16, sí. Dale. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Beurín. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Ahora sí entendí. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora puedes hacerlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Miremos un momentico el mapa. Miremos un momentico aquí el mapa. Bueno, está Judá, ¿cierto? Está Judá. David está reinando sobre Judá. Recuerden que Simeón es absorbida por Judá. No se vuelve a hablar de Simeón, se habla solo de Judá. Pero hay dos tribus ahí. Hablemos solo de Judá. Benjamín es la tribu del rey Saúl, que ya murió. Y la casa de Saúl es aquí. Entonces son enemigos y pelean entre los dos. ¿Listo? Bueno. Las 9 tribus de Israel ya están de acuerdo, falta la de Benjamín. Entonces Joab va y habla con Benjamín. Cuando dice Benjamín, se refiere, va y habla con la casa de Saúl. Entonces va después y le dice a David, listo, está todo listo. Ya Israel y Benjamín están de acuerdo. Versículo 20. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Pare. ¿Se dan cuenta que hubo perdón? ¿Se dan cuenta que dijeron, listo, dejamos la peleadera? Vamos a hacer un pacto. Mire, Abner era mano derecha de Saúl. Y por eso Abner no quería que David fuera. Pero Abner se dio cuenta y recapacitó que sí, el rey es David. Y hay que hacerlo rey. Y David y Abner se perdonan y se aman. Pero hay otro por ahí. Hay otro. Hay otro por ahí que no perdona. ¿Cómo se llama? Hay otro que le mataron el hermano. Y vamos a darnos cuenta, oído, que por el odio, en lugar de volver a unirse a Israel, viene la división completa. Dale, ¿qué dice? 21. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y en un subtítulo que se llama Joab mata a Abner. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira,
sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab. Un momentico hasta ahí. Tremendo lo que pasó. Podría haber la posibilidad de paz en el reino. Abner no venía con malos ojos. Joab es el que tiene un corazón malicioso. Miren que Joab dice: no, eso es mentira, Abner, lo que vienes a saber tú qué estás haciendo, averiguar, espiar. Y por ese rencor, porque mató a mi hermano, ¿qué hace Joab? Manda un mensajero: apúrese, dígale a Abner que venga, que necesitan hablar con él. Y lo mató por la misma costilla que Abner había matado a su hermano. ¿Sí o no? Miremos un momentico el capítulo 2. Así es. Versículo 23. Sí, ¿cuál? Y no queriendo herirse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Este le hizo lo mismo. Y por eso es que mi país, Colombia, no tiene paz. Porque aquí, como aquí lleva matándose hermanos contra otros hermanos durante 90 años, 70 años, hay gente que no permite la paz. Hay gente como Joab que no les conviene la paz. Es impresionante, y se los digo con mucho amor, que hace, ¿cuánto? 7 años atrás, creo, 6 años atrás, se llevó a cabo un plebiscito para la paz y Colombia votó en contra. ¿Cómo la vieron? Colombia es un país tan raro que hacen un plebiscito anticorrupción y votaron en contra. Y me duele decirlo, las iglesias cristianas se unieron para ir en contra del plebiscito. ¿Y qué decían los pastores? Es que ese plebiscito para la paz no podemos firmarlo. ¿Por qué? No hay que aprobarlo. ¿Qué decían? Por la impunidad. Porque esos guerrilleros tienen que pagar cárcel. Impunes no se pueden quedar. Y yo me acuerdo que yo le decía a los pastores, por eso es que no me aceptan. Yo les decía: ¿qué van a hablar ustedes si ustedes son los más impunes de este mundo? ¿Nosotros impunes? Sí. Los cristianos somos tan impunes que aceptamos que un inocente llamado Jesús tomara nuestro lugar y pagara por nuestros pecados. Y ahora ustedes vienen a decir que no van a perdonar a la guerrilla. No sé si ustedes saben que históricamente, ¿cuál es el mayor enemigo de la guerrilla? ¿Alguno lo sabe? ¿Alguien sabe de los marxistas, de los leninistas? ¿Sabe de la filosofía de la izquierda? ¿Cuál es el mayor enemigo de la guerrilla? El que más odia a la guerrilla. ¿Quién sabe? ¿Quién? Paramilitares. Uribe. No, la guerrilla no viene de Uribe, la guerrilla viene de los comunistas en China, desde Rusia, eso es antiguo. Paramilitares no. Lisel, ¿qué dijiste? Los de la derecha. No. Históricamente hablando, ¿qué fue lo que dijo Carlos Marx?
La religión es el opio del pueblo y Dios está muerto. El enemigo número uno de la guerrilla es la iglesia cristiana. No hay gente más perseguida que la guerrilla, por la guerrilla que los pastores cristianos. Según Carlos Marx, hay que matar a todos los pastores cristianos porque ellos tienen un virus que no puede dejárseles predicar. Cuando la guerrilla se levanta y toma el poder en Rusia, el señor Stalin y el señor Mao Zedong en China, que se levantaron los comunistas, en China mataron 135 millones de cristianos. Porque la guerrilla odia al gobierno, pero es que quiere ser el gobierno. Pero la guerrilla odia más a la iglesia cristiana. Y nosotros los cristianos tuvimos el momento para decirle a la guerrilla que los amábamos. ¿Y qué decidieron? Guerra. Se les subió un guerrillero al poder. Y ahora ese guerrillero viene apoyando a todo lo que es el lobby mundial de LGTBI, pro aborto y todo eso. Vienen por nosotros. Pasó lo mismo de Joab. Un hombre llamado Joab no dejó que Israel se uniera. Y aquí en Colombia hay hombres, ese espíritu de Joab sigue, que no dejan que haya paz en nuestro país. Bueno, en nuestro país no hay paz porque para los impíos no hay paz. Pero ese espíritu de querer seguir en guerra sigue. Y Joab logró vengar a su hermano, pero el odio, ¿qué terminó ese odio? Por eso fue que unimos la enseñanza de la mañana con la noche hoy. Hoy es atípico, esto nunca había pasado en 3 años. Hoy aquí estamos estudiando el Tabernáculo de David, video 59, y estamos estudiando segundo libro de Samuel, capítulo 3, video número 2. Porque van de la mano. Al altar del incienso no puede llegar con odio. No seas como Joab, perdona. Pero es que me la hizo, pero es que me hizo. Y le hacía y odian a la persona. Eso te hace daño a ti. Eso no permite traer paz a tu vida. Claro, vengó la muerte de Asael, su hermano. Pero ya vieron lo que trajo. Versículo 28. Cuando David se da cuenta, dice que es inocente delante de Jehová. Él es inocente de la sangre de Abner porque hizo pacto. Pero mire la maldición que profetiza David sobre Joab y sobre la casa de su papá. Por eso es que muchas personas el odio los tiene malditos, los tiene enfermos, el odio los tiene pobres. Mujer nunca que falte la casa de Joab, quien padezca flujo. O sea, mujeres con flujo de sangre y hombres con flujo de semen. Espermatorrea, que se llama esa enfermedad. Va a haber leprosos, va a haber gente que anda en báculo. Van a morir a espada. Falta de pan. Por eso es que andamos pobres, enfermos, porque no perdonamos. Si hay un médico aquí presente que me diga si es mentira lo que voy a decir. Yo me he dado cuenta que el 80% de la gente que tiene cáncer es por odio, rabia, rencorosos. Y el otro 20%, mala alimentación. Pero la mayoría de gente que yo conozco que ha tenido cáncer y no se sanan, tienen un odio, un rencor, y usted los ve y son agresivos, fuertes, toscos. Mire esa maldición que lanza David, tremenda. ¿Cuántos aquí necesitan llegar al altar del incienso a decirle: Padre, perdóname, así como yo perdono al que me ofende? Pero hay gente que prefiere seguir con el odio, prefiere seguir con la rabia. Recuerden, el odio es un veneno que uno se toma esperando a que le haga efecto a otro. No,
te va a hacer efecto a ti, te va a hacer daño a ti. Perdonar es bien para ti. Abner le hizo lo mismo. Por la misma quinta costilla lo mató. Pero miren la maldición que se ganó Joab. Joab hizo lo mismo. ¿Y la maldición cuál es? Tú, tu familia, tu descendencia, enfermos, cojos, la muerte los va a perseguir la espada y van a ser pobres. No sé si ustedes recuerdan que Joab, Abisai y el hermano muerto son sobrinos de David. Sobrinos de David. El papá de David era el papá de la mamá de ellos. Y Abisai mataron a Abner. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerto a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Termine, hermana, versículo 31 en adelante, por favor. 31. Sí, señora. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró, diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Ese corazón tan hermoso de David, ese corazón que amó a Saúl, y aunque Saúl lo quería matar durante años, David tuvo dos momentos para matarlo y le perdonó la vida. Y aunque a David le tocó dejar su tierra, irle a trabajar a Aquis, rey de los filisteos, David fue desplazado por la violencia. El día en que murió Saúl, David no se alegró, David lloró. Porque Saúl y su mejor amigo, el hijo de Saúl, Jonathan, había muerto. Y ahora vemos cómo otro enemigo, David ama al enemigo. Si Dios le está hablando aquí a alguien, ya es hora de que perdones a tu enemigo, porque si no, la maldición no se va a quitar de nuestras vidas. Y más de uno lleva años en el evangelio, sigue pobre, sigue enfermo y no sabe por qué. Es hora de perdonar. Hoy ha sido una noche hermosa y para mí estoy muy contento por lo que Dios ha hecho hoy. Algo atípico. Ustedes saben que somos muy disciplinados. Pero hoy el Señor me dijo: vas a unir las dos clases, porque quiero que entiendan
que no puede usted levantar incienso a Dios teniendo un corazón podrido. No puede. Dios no lo oye. En Primera de Pedro capítulo 3, búsquenlo por favor. Primera de Pedro capítulo 3, para los cristianos. Dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí hay más de uno que maltrata a la mujer y después se va a orar a Dios y por eso Dios no lo oye. Porque la mujer se trata como vaso frágil. Cristianos que golpean a la mujer, le gritan y la tratan mal. Recuerden lo que dijo mi madre, a la mujer no se entiende, se le ama y punto. Y aquí hay más de uno que cree que puede orar teniendo odio y rabia en su corazón. Por eso es que Dios no te escucha. Por eso es que jamás vas a entrar al lugar santísimo por tener un corazón podrido, lleno de odio, que lo que trae es maldición a nuestra nación. Ya es hora de perdonar. Ya es hora de dejar de ser belicosos. Segunda de Timoteo 2:24, es necesario que el siervo de Dios no sea contencioso, sino amable, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si aquí hay alguno que tiene odio en su corazón y no puede perdonar, recuerden que para eso es el ayuno, para que la carne mengüe y el Espíritu Santo tome control. Mañana seguimos estudiando, pero se perdió la oportunidad de haber unido en totalidad la nación. Ahí quedó un dolor y una maldición grande.